Entonces, el objetivo de hoy es ver qué hacer cuando hay exponenciales en el dominio de S. Nos esperamos hasta que hubiera fracciones parciales para que fuera un poquito más, tuviera un poco más de contenido, pero igual la misma estrategia que se haga aquí se puede aplicar para cualquier otra situación en donde haya exponenciales. En este caso, vean que a diferencia de los ejercicios anteriores, tenemos una exponencial en la expresión, por lo cual no podemos utilizar fracciones parciales aquí, porque fracciones parciales solamente está restringida a el uso de funciones racionales. Y una exponencial no es una función racional. Recuerden, la definición de función racional es el cociente de dos funciones polinómicas. Una exponencial es una función trascendental, no es, por lo tanto, función polinómica. Así que no puedo utilizar fracciones parciales. Pero quiero aprovechar para marcar el error más común que tiene la gente. Cuando lo quieren resolver, más hasta le voy a poner aquí el error común, es que la gente en ese afán de encontrar la transformada de Laplace desea separar en fracciones parciales esto. Concretamente, para no hacer tanto cálculo y al final llegar a que, no, era un error, voy a ejemplificarlo con la calculadora. O sea, lo que hace la gente es inmediatamente buscar la separación en fracciones parciales de toda la expresión s cuadrada más 3s más 5 entre s más 1 por s cuadrada más 7. La calculadora no sabe que ustedes están utilizando el comando para una descomposición en fracciones parciales, así que lo que hace es simplemente desarrollar todos los productos. O sea, separa en fracciones parciales y cada término lo deja multiplicado por una exponencial. Pero eso nos va a afectar a nosotros al momento de que querramos encontrar los valores de A, de B, de C, las que vayan a salir. ¿Ok? Entonces, la exponencial no entra en la separación de fracciones parciales. No debe incluirse al momento de descomponer en fracciones parciales. Esa es la regla. ¿Ok? Esta noche antes de dormir, repítanse para ustedes mismos, la exponencial no puede entrar en la descomposición de fracciones parciales porque no es una función racional. ¿Ok? Y con eso van a vivir y van a dormir tranquilos. Pues bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Hay que considerar dos cosas. La primera, fracciones parciales solamente trabaja con funciones racionales. ¿Ok? La segunda, para que aparezca una exponencial en el dominio de S, es necesario que en el dominio de T exista un escalón. Bajo estas dos consideraciones, vamos a ver qué hacer con este escenario. Lo primero que vas a hacer es, digamos, ignorar por el momento. No se me ocurre algo más sutil. Ignorar a la exponencial y solamente separar en fracciones parciales. Solamente vamos a separar en fracciones parciales al resto de la expresión, obviamente. ¿Ok? Para que esto quede un poquito más clarificado, cuando digo que lo ignoremos,
No significa que no vaya a repercutir en el resultado. Pero como no entra en fracciones parciales, entonces no sé, la voy a poner aquí aparte y me voy a quedar nomás con el resto de la expresión, que sería s cuadrada más 3s más 5. Y aquí tendríamos s más 1 por s cuadrada más 7. ¿Ok? Ahí está solita, no pasa nada. Ahorita le hacemos caso. De hecho, el segundo paso para nosotros sería considerar que una exponencial, es el que estaba poniendo ahí, vamos a considerar que si existe una exponencial con la forma e a la menos as, es consecuencia inmediata de que en el dominio del tiempo hubiera ¿quién? Un escalón u de t menos a. En nuestro ejemplo en particular, si yo tengo e a la menos 2s en el dominio de s, es porque en el dominio de t tuvo que existir ¿quién? Un escalón u de t menos 2. Entonces, por eso la puedo ignorar, porque al final ya sé que esa exponencial se va a convertir en ¿quién? En un escalón. No puede haber otra razón por la que aparezca ahí, si no es porque en el dominio de t hay un escalón. ¿Ok? Y entonces, el último paso, nomás para que no haya dudas, como aparece un escalón en el dominio de t, significa que la función tuvo que estar trasladada. O sea, la función tiene que tener la misma traslación que la que indica el escalón. Y si yo en f de t voy a poner un u de t menos 2, entonces toda t que salga de la transformada inversa se tendrá que reemplazar por ¿quién? Por t menos 2. Y a eso le voy a llamar ajustar al final la traslación de f de t. ¿Y quién es f de t? El resultado de la transformada inversa. ¿Ok? Entonces tengan en mente esas tres consideraciones. Ahora sí, vamos a empezar a resolver nuestro problema. Como voy a ignorar a la exponencial, entonces lo voy a escribir acá. Transformada inversa de e a la menos 2s que multiplica a s cuadrada más 3s más 5. ¿No se está trabando la presentación? Porque ahorita tenía problemas en la clase anterior con el internet. ¿No? No. Bueno. No se ve bien. Ok. Entonces, ignorar a la exponencial significa, ya de una forma más llana, es que si voy a utilizar fracciones parciales, entonces esto y solo esto se separa, vamos a separar en fracciones parciales. ¿Ok? Y vas a seguir arrastrando al exponencial. No te preocupes, tú lo vas a seguir arrastrando, entonces vas a tener la transformada inversa de e a la menos 2s, pero ahora la exponencial va a multiplicar a lo que resulte de separarla. Y entonces ahí ustedes en su casita separen en fracciones parciales a s cuadrada más 3s más 5 entre s más 1 por s cuadrada más 7 y les resulta 5s entre 8 s cuadrada más 7. Luego les va a quedar más 19 sobre 8
S cuadrada más 7. Y finalmente más 3 sobre 8, S más 1. ¿Ok? Eso fue el resultado de haber separado en fracciones parciales, nomás eso. La exponencial, al final, ya cuando... De hecho, aquí, adelantándome un poquito, esta parte es la que nosotros vamos a antitransformar. Vamos a transformar inversamente todo eso nomás. ¿Y qué pasa? Pues esa exponencial, ya sabemos quién va a ser su resultado en el dominio de t. Tendría que ser u de t menos 2. Pues por eso no me preocupo por ello. Vamos a ver qué sucede. Vamos ahora sí a pasar a la transformada inversa. Transformo inversamente. El primer término va a ser 5 octavos. ¿De quién? De coseno de t. Más. Dejo ese espacio intencionalmente porque ahorita me falta un término por agregar. ¿Ok? Pero estoy transformando inversamente solo eso. El segundo término va a ser necesario completar su escala. Voy a tener que agregar un raíz de 7 aquí, y afuera 1 sobre raíz de 7. Con lo que ya traigo me va a quedar 19 sobre 8 raíz de 7. Y ahora esto va a ser el seno de t. Y el último término, pues simplemente sería 3 octavos de e a la menos t. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Recuerden, solamente transformé inversamente lo que separé en fracciones parciales. Ahora, la exponencial. Esto, como estaba multiplicado en el dominio de S por la exponencial, ahora en el dominio de t estará multiplicado por su transformada inversa. ¿Quién va a ser el exponencial? Ya dijimos muchas veces que va a ser u de t menos 2. Pero vean que la presencia de este escalón significa que esto tuvo que haber sido obtenido de haber transformado algo con la forma f de t menos a por u de t menos a. ¿Qué es lo que ya tengo? Ya tengo el u de t menos a. Lo que me falta es que la función tenga la misma traslación que la del escalón. Entonces muy sencillo. Toda t, esto me indica, esto de aquí indica que toda t debe ser ahora, ¿quién? Muy bien, Lupita. T menos 2. Entonces, en lugar de tener coseno de t, tendré coseno de t menos 2. En lugar del seno de t, tendré seno de t menos 2. En lugar de e a la menos t, tendré e a la menos t menos 2. Y listo. Ya se encontró la transformada inversa de una expresión que traía por ahí una exponencial. Final de cuentas, ignórala, haz lo mismo que hemos venido haciendo. Ya sabes que al final se convierte en un escalón, pero recuerda que si se convierte en un escalón, la función tiene que tener la misma traslación que la que indica el escalón u de t menos a. ¿Preguntas? Bueno. ¿No? Ok. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos para que quede un poquito más claro. Vamos a hacerlo acá. Mejor aquí abajo. Ahora, siguiente ejemplo. Vamos a encontrar la transformada inversa
de, digamos, e a la menos 3s más s más 2 entre s más 1 por s menos 3. Además, aquí le voy a poner un s más 2. Ok, la idea es la misma, sigo teniendo exponenciales. Sigo teniendo exponenciales en la expresión, pero para que nosotros podamos manipular bien a las exponenciales y no cometer errores en el proceso de transformación, es necesario que de haber exponenciales, voy a ponerlo aquí, las exponenciales en el dominio de S solo pueden estar multiplicando. Solo pueden estarse multiplicando. ¿Ok? Es requisito, es una regla. ¿Y qué pasa con este ejercicio? Pues mi exponencial se está sumando con otros términos. Entonces lo que se va a tener que hacer es reescribir a la expresión que vas a antitransformar de manera que su presencia sea únicamente a través de una multiplicación. Esto lo que implica es que voy a tener que separar en dos transformadas inversas. ¿Por qué en dos? Porque esta exponencial no está multiplicando a esto. Esta exponencial solo multiplica ¿a quién? A 1 entre s más 2. ¿Ok? Ahora dirán, bueno, ¿y qué pasa si hago la suma? Pues si haces la suma te va a salir lo mismo. Si tú sumas acá abajo, no sé, por ejemplo, voy a poner como un denominador, sería s más 2 por s más 1 por s menos 3. Y en el numerador tendrías e a la menos 3s, s más 1, s menos 3, más s más 2 por s más 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué sucede? Pues que ahí la exponencial no queda solamente multiplicando. O sea, es cierto, multiplica aquí, pero también la exponencial se está sumando acá. Y lo que necesito es algo como en el ejercicio anterior, que solamente estaba multiplicando una expresión. Entonces, de todos modos, tendría que separar en dos términos. Y los términos que tendría que separar serían así. O sea, de hecho tendría todo esto entre el denominador más todo esto entre el denominador. Y me quedaría exactamente lo mismo. ¿Ok? Así que asegúrense ya para no hacer tanto rodeo de que si hay una exponencial, esta siempre esté multiplicando a algo. Entonces voy a tener que separar en dos transformadas inversas. Una de ellas va a ser e a la menos 3s, que claramente multiplica a 1 entre s más 2. Y la otra transformada inversa será la de s más 2 entre s más 1 por s menos 3. ¿Ok? Y aquí sí, vean que esta exponencial lo único que hace es multiplicar, no hay otra suma con otros términos. Aquí ya se puede aplicar el proceso anterior. Y esta otra transformada, pues es simplemente un ejercicio habitual de descomposición en fracciones parciales. Está claro entonces que la exponencial lo único a lo que tiene derecho es a estarse multiplicando con otra expresión.
Ok. Entonces, sepárenlo por favor, mientras voy por agua. Ahora sí, entonces, el primer término, pues es lo mismo. Ok, voy a dejarlo aquí. Transformada inversa de e a la menos 3s por 1 entre s más 2. El otro es el que sí voy a tener que separar en fracciones parciales. Me van a quedar, a final de cuentas, puras exponenciales. Y si los separan, tendríamos s más 2 entre s más 1 por s menos 3. Nos va a quedar 5. Nos queda 5 sobre 4 s menos 3 menos 1 entre 4 s más 1. ¿Ok? No hay necesidad de completar nada porque son puras exponenciales. Procedemos entonces a su transformación inversa. Para el primer término, 1 entre s más 2 corresponde a la transformada de e a la menos 2t. Bueno, lo voy a poner acá abajo. Todo este término, repito, todo esto, todo este que tengo aquí, le corresponde ser e a la menos 2t. Pero como está acompañado de una exponencial, entonces esto tendría que ser u de t menos 3. Pero eso me obliga a que entonces esta exponencial, toda la t que esté en la función que salió de aquí, de esta parte de acá, se reemplace por ¿quién? Por t menos 3. Entonces en lugar de tener e a la menos 2t, tendremos e a la menos 2 t menos 3 por u de t menos 3. Y los otros términos, pues los transformo como siempre. Esto sería 5 cuartos de e a la 3t menos un cuarto de e a la menos t. Y ya. Es lo que vamos a tener que hacer para poder encontrar esas transformadas. Preguntas. ¿Alguna duda, jóvenes? No, ninguna. Bueno, entonces asegúrense que la exponencial quede solamente multiplicando. Un último ejercicio. Vamos a encontrar la transformada inversa de... ¿Qué será bueno? E a la menos 5s más s cuadrada menos 3s más 2 entre s más 1 al cubo por s más 2. No, s más 2 no. S más 5 al cuadrado. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Aquí la exponencial sigue estando sumándose. No me va a servir la forma en la que está presente el problema.
Tengo que encargarme de reescribirla para que esta quede solamente multiplicando. Y entonces lo que puedo hacer es otra vez separar en dos términos. Es decir, vamos a encontrar la transformada inversa. ¿Cómo le puedo hacer para que la exponencial solamente quede multiplicando algo? Pues voy a tener que separar en dos partes. La primera parte sería la que trae exponencial y la otra parte podría ser todo lo que trae esto. Y ambas partes están divididas por el mismo denominador. Entonces aquí tendríamos e a la menos 5s entre s más 1 al cubo por s más 5 al cuadrado. Y el otro término sería s cuadrada menos 3s más 2 entre s más 1 al cubo por s más 5 al cuadrado. Y listo, se cumplió con el mismo requisito. Una exponencial de existir solamente tiene derecho a estarse multiplicando. Ahí está. Lo separo así porque a lo mejor ya resulta un poquito más evidente que cuando separen dos transformadas inversas, bueno, a lo mejor y ni siquiera es necesario expresarlo de tal manera. La exponencial ya queda multiplicando ¿a quién? A 1 entre s más 1 al cubo por s más 5 al cuadrado. Y el otro término va a ser un ejercicio típico de fracciones parciales. S más 1 al cubo. Eso me parece 3. S más 1 al cubo por S más 5 al cuadrado. ¿Ok? A lo mejor sí redundo mucho en los pasos, pero es conveniente que ustedes ya entiendan o lo aprendan por hartazgo. La exponencial solamente puede estarse multiplicando. Y entonces ahora tengo dos problemas que voy a tener que transformar por fracciones parciales. La diferencia es que ahora esto es lo único que se separa en fracciones parciales del primer término, ¿ok? Mientras que acá, bueno, pues como siempre, lo separamos. Entonces vamos a hacer pues su descomposición. Tendríamos el e a la menos 5s, que ahora va a multiplicar. Vamos a ver, separamos. Tendríamos 1 entre s más 1 al cubo por s más 5 al cuadrado. Un montón de términos, ¿ok? Entonces tendríamos menos 3 sobre 256 s más 5. Ese es el primer término que sale de esta separación. Se esperan al menos 5 términos por la separación. Y luego quedaría otro menos 1 sobre 64 s más 5 al cuadrado. Luego más 3 entre 256 s más 1. Tenemos aquí problemas técnicos con la familia, así que no se desesperen. Ok, ese sería el primer término. Y luego, ya me perdí, 3. Sigue menos. Profe, ¿Dónde? eso es de las fracciones parciales del término que está multiplicando la exponencial, ¿verdad? Así es, únicamente. ¿Cómo era el comando para la calculadora? ¿Cómo era? Expand. Ah, ok, gracias. Ya le pones ahí tu función FDS.
No le vayas a meter a la exponencial. Entonces ya nada más sería 1 sobre 32 más 1 sobre 16, s más 1 al cubo. Por fin, s más 1 al cubo. Son los únicos, son todos los términos debido al término que tiene la multiplicación por la exponencial. Ahora, los siguientes. Entonces, ok, ahora tengo que separar estos otros de acá. Lo mismo comando, la misma forma. Tendríamos s cuadrada menos 3s más 2 entre s más 1 al cubo por s más 5 al cuadrado. Y bueno, salen otros términos más. ¿Qué términos saldrían? Tendríamos menos 37 entre 128 s más 5. No sé qué estaba pensando en poner esto. 21 sobre 32 s más 5 al cuadrado más 37 sobre 128 s más 1, y luego vienen otros dos términos que sería menos 1 sobre 2 s más 1 al cuadrado, y por último 3 entre 8 s más 1 al cubo. Y listo. Ahí están todos los términos. Claro, uno de ellos se está multiplicando por la exponencial. Y ya nomás habría que ver qué término sería necesario completar. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, Inge, todo bien. Ok. Entonces vamos a ver si es necesario completar algunos de ellos. Por ejemplo, el primero que tenemos aquí. Vamos a ver. El otro color. Este. Este va a ser una exponencial. Este no necesita ajustarse. Esto va a tener la forma de t por e a la menos 5t. Esto es otra exponencial. Esto es un t por e a la menos t. Y este sí va a necesitar completarse porque esto vendría siendo t cuadrada por e a la menos t. Pero de acuerdo a la primera propiedad de traslación, en el numerador deberíamos de tener ¿a quién? A un 2 factorial, para que sea 2 factorial entre s cúbica. Y ya con la traslación se traslada a s menos 1. Pero si le pongo aquí un 2 factorial, entonces necesito acá abajo también otro 2 factorial. ¿Sí lo visualizan? Muy bien. Ahora vamos acá. Este es una exponencial. Este es un t. Este sería t por e a la menos 5. Este sería una exponencial a la e a la menos t. Esto va a ser un t por e a la menos t. Y este sería el t cuadrada por e a la menos t. Bueno, no necesito que haya un 3, necesito que haya un 2 factorial. Y acá un 2 factorial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, aquí voy a tener que seguir utilizando este 3. Por linealidad lo voy a sacar. Y acá, bueno, como hay un 1, pues da igual si lo saco o no. Pues un 1.
Y ahora sí empieza la transformación término a término. Primer término nos quedaría menos 3 sobre 256 e a la menos 5. ¿A la menos 5 qué? ¿A la menos 5 qué? T a la menos 5. Menos 5 por T a la de aguacate. Menos 5 por T. Menos 5. Eso, muy bien, porque eso es América, muy bien. Esto se va a convertir en U de T menos 5. Entonces, toda T que salga de aquí se va a tener que cambiar por T menos 5. Entonces sería E a la menos 5, T menos 5. Y luego menos 1 sobre 64. ¿Que multiplica a quién? A T menos 5, E a la menos 5, T menos 5. Luego más 3 sobre 256, E a la menos T menos 5. Muy bien. Menos 1 sobre 32. T menos 5. E a la menos T menos 5. Sí, aquí está, T menos 5. Y luego 1 sobre 32. Esto es T, se traslada, T menos 5. Más 1 sobre 2. Voy a ponerlo factorial. Sabemos que vale 2, pero igual para que lo vayan rastreando. Y esto multiplicaría a quién? T menos 5 al cuadrado. Acuérdense, acá les dije. Iba a ser T cuadrada, pero por la presencia del escalón se traslada a T menos 5 por E a la menos T menos 5. Profe, ¿y el 16? Ah, sí. Tienes razón. Ay, voy a tener que borrar. Bueno. Entonces, ahora sí tendríamos 1 sobre 2 factorial por 16. Gracias, América. T menos 5 al cuadrado. E a la menos T menos 5. Y todo eso por U de T menos 5. ¿Ya? Ese es el primer término. Pero todo eso salió por consecuencia de que estaba multiplicándose la exponencial. Ya me falta nomás hacer lo mismo con los otros términos. La diferencia es que como estos no están multiplicados por la exponencial, pues no van a tener que trasladarse las variables t. Entonces ya nomás tendríamos menos 37 sobre 128. Esto sería e a la menos 5t. Menos 21 sobre 32. T e a la menos 5t. Y luego más 37 sobre 128. Esto es e a la menos t. Menos 1/2 de t e a la menos t. Más, no se les olvide el 3. Sale el 3 por linealidad. Luego el 2 factorial que tuve que completar. Luego el 8 que sigo arrastrando. Y esto ya sería t cuadrada e a la menos t. Y todo eso es la transformada inversa. Vean nomás qué bonito. Transformada inversa de esto que teníamos acá. Que como se estaba sumando la exponencial, tuvimos que separarlo en dos términos. Cada uno de los términos era de grado 5 en el denominador, así que por descomposición en fracciones parciales aparecían 5 términos en cada uno de ellos, teniendo 10 en total.
5 multiplicados por la exponencial y sus variables t trasladadas y otros 5 no.